parte A. Tenemos que hallar el dominio y resolver esta ecuación. Entonces, el dominio de esta función. Para ver el dominio tenemos que ver cuando lo de abajo es igual a 0. O sea, lo de abajo tiene que ser distinto de 0, ¿no? Entonces, si vemos cuando es igual a 0, vemos las restricciones del dominio. Entonces, lo que tenemos que plantear es, para el dominio, tenemos que plantear que x cuadrado menos x menos 12 tiene que ser distinto de 0. Esto se puede factorizar, como quieran, con el menos b, más menos, método que quieran, y lo podemos reescribir como x menos 4 por x más 3, y esto tiene que ser distinto a 0. O sea que x tiene que ser distinto a 4 y x tiene que ser distinto a menos 3. O sea que el dominio, entonces acá concluimos que el dominio de f, esta f, va a ser igual a todos los reales menos el menos 3 y el 4. Perfecto. Entonces ya tenemos el dominio. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar la solución de esto, cuando todo esto es mayor a 3. Entonces lo que vamos a hacer es pasar multiplicando la parte de abajo de nuestra adición, el denominador. Entonces nos queda 4x cuadrado menos 3x menos 35 igual a 3x cuadrado menos 3x menos 36. Esto es el resultado de pasar esto multiplicando. Perdón, nos queda que esto tiene que ser mayor acá, no igual, tiene que ser mayor. Entonces, vamos a pasar todo para un lado, paso el 3x cuadrado restando, me queda x cuadrado, paso el 3x, bueno, se me cancela, este 3x con este 3x se me cancela, paso el 36 sumando, entonces me queda menos 35 más 36 me queda más 1, y quiero que esto sea mayor a 0. Bueno, como esto, a ver si pasamos acá, si quieren despejar esto, nos quedaría que x cuadrado sea mayor a menos 1. O sea que x sea mayor a la raíz de menos 1. Pero esto es un absurdo. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de esto antes? El x cuadrado más 1, la función, se grafica así. Nunca se hace 0. Entonces siempre va a ser mayor a 0. ¿Por qué es? X cuadrado que es un número mayor a 0 y 1 que es un número mayor a 0. Entonces nunca va a ser menor a 0. Por lo tanto, de acá podemos concluir que la solución, vamos a poner S, va a ser igual a todos los reales, pero tenemos que tener en cuenta las restricciones de dominio, porque esto se cumple para todos los reales, excepto cuando lo de abajo es 0. Entonces, tenemos que poner R menos 3, 4. Y esa va a ser la solución a nuestra ecuación. Ejercicio parte B. Tenemos esto, tenemos que ver el dominio de vuelta, entonces, ya de base, sabemos que para ver el dominio, sabemos que x más 4 tiene que ser distinto a 0. Sabemos que x más 5 tiene que ser distinto de 0. Y sabemos que lo que está acá abajo, o sea, x cuadrado más 9x más 20, tiene que ser distinto de 0. Y esto de acá lo podemos factorizar, si quieren con menos b, más menos, factoricémoslo como se les ocurra. Cuestión lo podemos reescribir como x más 4 por x más 5. Y acá me confundí, acá hay un 4. Entonces, conclusión, esto igual a distinto de 0, perdón. Entonces, ¿qué sacamos de acá? Que el dominio de nuestra solución, no voy a poner de f porque esto no es una función, pero bueno, el dominio de nuestra solución va a ser todos los reales y menos las restricciones que tenemos, que van a ser el menos 4 y el menos 5. Entonces va a ser los reales menos el menos 5 y el menos 4. Porque, bueno, lo pongo así porque va en orden de menor a mayor. Entonces ya tenemos el dominio y ahora nos queda resolver nuestra ecuación. Entonces, lo que voy a hacer es sumar estas dos fracciones. Para eso uso el método que multiplico arriba y abajo por x más 5, arriba y abajo por x más 4. Entonces me queda lo siguiente. Me va a quedar x más 5 por x más 3, y acá me va a quedar más x más 4 más x más 4 al cuadrado. Y abajo me queda x más 4 por x más 5. Y esto tiene que ser igual a 2x más 11
sobre x cuadrado más 9x más 20. Habíamos dicho que era lo mismo que escribir x más 4 por x más 5. Entonces de acá me doy cuenta que como esto va a ser distinto a 0, lo de abajo lo puedo simplificar. Entonces esto lo puedo simplificar con esto porque va a ser distinto de 0 por la condición de dominio que impuse al principio. Entonces lo que me resta hacer es distribuir todas estas cuentas que tenemos acá. Entonces el x más 5 por el x más 3 lo podemos escribir como x cuadrado, x por x cuadrado, x por 3 más 3x, 5 por x más 5x, 5 por 3 más 15. El cuadrado de este es un cuadrado binomio, el x más 4 al cuadrado, que va a ser el cuadrado del primero, x cuadrado, más el cuadrado del segundo, 16, más 2 por el primero por el segundo, o sea, más 8x. Esto va a ser igual a 2x más 11. Entonces paso todo para un lado, resuelvo, me va a quedar 2x cuadrado. Acá tengo 3x más 5x, 8x, más 8x, 16x, menos 2x, 14x. Entonces más 14x. Y acá voy a tener 15 más 16, 31, más 11, 42. Entonces más 42. Y esto tiene que ser igual a 0. Perdón, menos 11. Es 31 menos 11 que me da 20. Entonces acá puedo sacar factor común 2 y me queda 2 por x cuadrado más 7x más 10 igual a 0. Y esto si lo factorizamos con el método que sea, lo podemos reescribir como 2 por x más 2 por x más 5. Y esto es igual a 0. O sea que el conjunto soluciones S va a ser dos números. Va a ser el menos 5 y el menos 2. Pero un momento, nosotros habíamos dicho que el menos 5 no lo podíamos usar, porque si no lo de abajo se nos hacía 0. Entonces el menos 5 no lo podemos usar y no es parte de la solución. Por lo tanto, la única solución posible es el menos 2. Vamos con la parte C. Nos dan esto. Para ver el dominio, lo que hacemos es que lo de abajo, en las dos divisiones, sea distinto de 0. Entonces ya sabemos que x menos 2 tiene que ser distinto de 0, o sea que x tiene que ser distinto a 2. Y sabemos que menos x cuadrado más 3x más 4, para que la raíz tenga sentido, esto tiene que ser mayor a 0. Entonces esto lo podemos reescribir como menos x cuadrado menos 3x menos 4. Esto tiene que ser mayor a 0. Esto lo podemos reescribir como menos x menos 4 por x más 1 mayor a 0. Y si hacemos nuestra tablita esta famosa, que ponemos el x menos 4 acá, bueno, podemos pasar el menos 1 multiplicando, entonces nos queda que x menos 4 por x más 1 sea menor a 0. Entonces si escribimos x menos 4 acá, x más 1 y x menos 4 por x más 1, en esta tablita que hacíamos, ¿se acuerdan? Entonces poníamos cuando se hace 0 cada una, que va a ser en el menos 1 y en el 4, y analizamos esto para cada una. Nos queda x menos 4, cuando x es más chico que 4, es menor a 0. Por ejemplo, cuando x vale 0, 0 menos 4, menos 4. Y cuando x es más grande que 4, va a ser positivo. Por ejemplo, x igual a 5, 5 menos 4, 1. Este análisis ya lo han hecho. Bueno, con el menos 1, con el x más 1 se analiza de forma similar. Acá menos, más, más. Entonces el producto de los dos va a ser menos por menos más por menos menos, más por más, más. Entonces, esto, la restricción que nos dice es que x tiene que pertenecer, para que esto sea menor a 0, x tiene que pertenecer al intervalo abierto, abierto, sí, sin contarlo, menos 1, 4. Sin contar las puntas, ¿por qué? Porque si x vale menos 1, se hace 0 y no nos sirve. ¿Por qué? Porque la raíz sí se puede que sea 0, porque puede raíz de 0, 0. Pero ¿qué pasa? Como está abajo, no puede ser igual a 0. Porque nos queda raíz de 0, 0, sí, todo muy lindo, pero nos queda un 0 dividiendo, entonces no nos sirve. Por eso, si fuera una raíz arriba, pondría mayor o igual. Pero como está abajo, pongo mayor a 0. Entonces, nos dicen que x pertenece al menos 1, 4. Entonces, de estas dos cosas, ¿qué concluimos? Vamos a concluir
de todo esto que el dominio de nuestra solución va a ir de menos 1, el 2 no cuenta, entonces va a ir de menos 1 a 2, unión de 2 a 4. O sea, sin contar el 2. Ese es el dominio de nuestra solución. Y ahora tenemos que buscar dicha solución. Entonces, agarramos y tenemos que esto tiene que ser mayor o igual a 0. Nosotros, bueno, lo voy a escribir. Bueno, nosotros tenemos esto. Y nosotros ya sabemos que la raíz de algo siempre va a ser positivo, porque no puede ser raíz de un número que me dé negativo. Así que yo ya sé que esto es mayor a 0. Mayor o igual no, porque si fuera 0 me daría un número que no tiene sentido. Entonces, esto es mayor a 0 porque es una raíz, ¿no? Y por el dominio. Entonces, por el dominio que estoy tomando. Entonces, esto nos queda, como esto ya va a ser siempre mayor a 0, lo que determina si es mayor o menor a 0 va a ser esto, lo de arriba. Si es negativo, nos queda algo negativo, dividido algo positivo, nos queda menor a 0. Si es, por ejemplo, si este va a ser siempre más. Si este es menos, nos queda menos dividido más, nos va a quedar menos. Y si este es positivo, nos queda más dividido más, por ejemplo, no sé. Esto va a ser, por ejemplo, que esto es 1, imagínense que esto es 1, si esto vale menos 1, nos queda 1, menos 1 dividido 1, menos 1. Si esto es positivo, vale 1, nos queda 1 dividido 1 positivo. ¿Se entiende? Lo que determina el signo de todo el choclo que tenemos acá es lo que está acá arriba. Bueno, entonces, la conclusión de esto es que el módulo de x menos 1 sobre x menos 2, el módulo de esto, que es lo mismo que decir, si tenemos el módulo de todo, el producto de los módulos es el módulo de los productos, el producto de los módulos. Entonces, por propiedad podemos escribirlo esto así, ¿no? Bueno, esto menos 1 es mayor o igual a 0. Paso el 1 sumando, me queda que módulo de x menos 1 sobre módulo de x menos 2 es mayor o igual a 1. Paso multiplicando módulo. Como el módulo siempre es algo positivo, la desigualdad queda de la misma forma. Entonces me queda que módulo de x menos 1 va a ser mayor o igual a módulo de x menos 2. Y acá es donde arrancamos con los casos, que es un poco engorroso, pero si se hace de forma metódica no es complicado. Entonces, ¿qué casos tenemos? Puede pasar que x menos 1 sea mayor a 0, que x mayor o igual a 0. Puede pasar que, lo voy a aplicar en una recta numérica. Imagínense que, no, bueno, lo hago así. Puede pasar que x menos 1 sea mayor a 0. Puede pasar que y además que x menos 2 sea menor a 0. Puede pasar que x menos 1 sea mayor a 0 y x menos 2 también sea mayor a 0. Puede pasar que x menos 1 sea menor a 0 y x menos 2 sea mayor a 0. Y puede pasar que x menos 1 sea menor a 0 y x menos 2 sea menor también a 0. Entonces, de acá que traducimos, esto se traduce, vamos a poner cada caso en particular, cada uno de estos casos se traduce a lo siguiente. Esto significa que x es mayor a 1, pero que x es menor a 2. Esto de acá que x es mayor a 1 y que x es mayor a 2. Esto de acá que x es menor a 1, pero que x es mayor a 2. Y esto de acá que x es menor a 1 y que x es menor a 2. Entonces, ¿cuál es la que nos importa de cada una de estas? Y si x es mayor a 1 y x es menor a 2, el intervalo que nos importa es que, o sea, lo que nos importa acá es que x pertenece al intervalo 1, 2, sin incluirlos. Bueno, o incluyéndolos porque el 0 también puede pasar. Entonces, bueno, hay que poner mayor o igual en alguno. Vamos a ponerlo acá, acá, y acá, y acá. Siempre en estos casos, en general se pone, porque si no se omiten casos. Entonces, bueno, acá ponemos el 1 incluyéndolo. Esto va incluido, incluido, y acá va incluido, y acá va incluido. Después de estos dos, ¿qué nos dicen? Que x es mayor o igual a 1 y que x es mayor o igual a 2. O sea, lo que nos importa de acá, es que x es mayor o igual a 2, porque se tienen que dar las dos condiciones. Entonces, si el 1 está acá y el 2 está acá, mayor o igual a 1, mayor o igual a 2, lo que me importa es esto.
Después de la conclusión que podemos sacar es, nos dicen que x tiene que ser menor a 1, pero mayor o igual a 2. O sea, si el 1 está acá y el 2 está acá, tiene que ser mayor o igual a 2 y menor a 1. No tiene sentido. Así que esto es un absurdo. Este caso no lo analizo. Y de acá sacamos que x tiene que ser menor a 1 y x tiene que ser menor a 2. O sea, lo importante es que x sea menor a 1. Pues si el 1 está acá y el 2 está acá, menor a 2, menor a 1. El que me determina si vale o no es el 1. Porque si es menor a 2, va a ser menor a 1. Bueno, entonces tengo estos casos, ¿no? Entonces, en este caso, si x es... ¿Y para qué voy esto? Para los módulos. Pues si lo hago de esta forma, si x menos 1 es mayor o igual a 0, me va a quedar... El módulo va a ser lo mismo que x menos 1. Y esto va a ser mayor o igual a... Y como esto es menor a 0, va a ser mayor o igual a menos x menos 2. O sea que x menos 1 mayor o igual a menos x más 2. Paso la x sumando, paso el 1 sumando, me queda 2x mayor o igual a 3. X mayor o igual a 3 medios. ¿Qué más? De acá al lado son los dos mayores a 0, entonces me diga que x menos 1 es mayor o igual a x menos 2. Simplifico x con x, me queda que menos 1 mayor o igual a menos 2. Y esto se cumple para todo x perteneciente a los reales. Después, x de estos de acá, como x menos 1 es menor a 0, me va a quedar menos x menos 1. Y esto tiene que ser mayor o igual a, y como esto es mayor a 0, x menos 2. Entonces, ¿qué me queda? Menos x más 1 mayor o igual a x menos 2. Paso esto la x sumando, paso el 2 sumando también, me queda que 3 menor o igual a 2x, o sea que 3 medios mayor o igual, perdón, a x. Y del último, no, perdón, este es un absurdo, este no lo analizamos. Este no se analiza porque es un absurdo. Entonces, de acá nada. Y este último de acá, los dos módulos, lo que está dentro de los dos módulos es menor a 0. Entonces, ¿qué me queda? Menos x menos 1 tiene que ser mayor o igual a menos x menos 2. Distribuyo el menos, me queda menos x más 1 mayor o igual a menos x más 2. Simplifico menos x con menos x, me queda que 1 tiene que ser mayor o igual a 2. Que esto es un absurdo. Entonces esto no se cumple nunca. Entonces los intervalos que van a importar van a ser estos. ¿Qué sacamos de conclusión de cada uno de estos? De acá sacamos que x tiene que ser mayor o igual a 2 para que se cumpla la desigualdad. De este de acá sacamos que, ¿qué cosas? Que x pertenece al intervalo 1, 2, pero que x es mayor o igual a 3 medios. O sea que x tiene que pertenecer al intervalo 3 medios, 2. Entonces nuestras dos posibles soluciones son estas. Y esto lo tenemos que combinar con que el dominio de nuestra solución va a ir del menos 1, 2, va a ser el menos 1, 2, unión del 2 al 4. Entonces, si combinamos esto, nuestro conjunto solución, ¿qué va a ser? Va a ir del 3 medios al 2, sin incluirlo, lo cual estaría incluido en este intervalo de dominio. Entonces va a ser del 3 medios al 2, unión, ¿qué me dicen? Que x tiene que ser mayor o igual a 2, pero dentro de este intervalo. O sea, si tenemos el 2 y acá está el 4, me dan este intervalo que tengo que pertenecer y me dicen que x es mayor o igual a 2, así que lo que me importa acá va a ser que x esté entre el 2 sin incluirlo, porque el dominio no me deja, y el 4 sin incluirlo, porque el dominio no me deja. Por lo tanto, ese es el conjunto solución. Importante acá dividir en casos y ver cada caso qué es lo que pasa. Recordando que son casos separados. Cada uno es un caso separado. Si vemos el gráfico, por ejemplo, se queda algo así. El gráfico de módulo de x menos 1 pasaría por el menos 1 hacia una cosa así. El gráfico de x menos 2 pasa por el menos 2 hacia una cosa así. Y teniendo en cuenta nuestra restricción de dominio, que podemos solo agarrar los números del menos 1 al 2 y del 2 al 4, o sea, del menos 1
al 2 y del 2 al 4, que estaría por acá, sin incluirlos. Si lo pensamos, está siendo módulo de x menos 1 y está siendo módulo de x menos 2. Cuando se nos cumple, y acá donde se crucen, para allá. Pero tenemos que sacar este número de acá, que es el 2, porque ahí se hace 0 y tenemos problema con el dominio. Y también, bueno, los números de ahí hasta el 4. Eso sería lo que tenemos que evaluar, la respuesta a nuestro problema.